Muy bien, saludos y bendiciones a todos, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a su canal Casa de Restauración Bíblica y a una nueva sesión de estudio de nuestra escuela bíblica yahwista nazarena. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos iniciado ya en dos partes anteriores. Esta viene siendo entonces la tercera parte y estamos hablando acerca de las principales características de la teología yahwista nazarena, de la enseñanza o de la doctrina yahwista nazarena. Y en las partes anteriores hemos hablado, número uno, de que la enseñanza yahwista nazarena debe ser bíblica más que sistemática. En segundo lugar, hemos hablado de que la enseñanza nazarena debe ser monoteísta pura. Y hoy vamos a hablar acerca del punto Israel, pueblo de Dios o pueblo de Yahweh. Muy bien. La tercera característica de la enseñanza yahwista nazarena tiene que ver con Israel. Y cuando mencionamos Israel, enfáticamente debemos decir que estamos hablando del Israel bíblico, del Israel de la Biblia, del que encontramos en los registros sagrados. Y no tanto de la nación Israel que hoy conocemos en el mundo y que tanta controversia gira en torno a este país. Estamos hablando entonces del Israel bíblico y nosotros, como yahwistas nazarenos, la teología y la enseñanza yahwista nazarena debe reconocer que Israel es el pueblo de Dios. Repito, el Israel bíblico. Para la teología yahwista nazarena no hay duda alguna en que Israel fue, es y seguirá siendo siempre el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza, el pueblo escogido de Yahweh. Eso es una regla sine qua non. La Biblia es la historia del pueblo de Israel. Dentro del mundo cristiano, dentro del cristianismo en general, comenzando por su matriz histórica, estamos hablando del cristianismo histórico, no del cristianismo bíblico, ¿no? Entonces, el cristianismo histórico tiene su matriz en lo que se conoce como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y desde esa perspectiva, en el mundo cristiano, aparentemente se basa la enseñanza en las Sagradas Escrituras o la Biblia, pero cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que nos está hablando desde el mismo comienzo del libro o del compendio de libros que se conoce como la Biblia, hasta el final, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, reconociendo 69 libros de las Sagradas Escrituras, se habla entonces de un pueblo, de un contexto, y ese contexto es Israel, y hoy se entiende o se habla del pueblo judío como refiriéndose a Israel. Entonces, la teología yahwista nazarena reconoce que Israel, el Israel bíblico, es el pueblo del pacto, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Yahweh, es el pueblo escogido, no por ser el pueblo especial, el pueblo superior, o por ser lo mejor del mundo. Más bien la Escritura dice que todo lo contrario, lo más vil e insignificante del mundo escogió Dios, escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo mejor. Así que no tiene nada que ver con asunto racial, ni tiene nada que ver con asunto genético, ni étnico. Tiene que ver es con la elección, la soberanía, la gracia del Padre eterno que es bondadoso. Entonces, de acuerdo a la historia bíblica, este Israel bíblico que sigue siendo el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza, hoy en el presente, si bajo condición de disciplina o de juicio, no es el punto relevante. Es decir, aquí no vamos a entrar en discutir acerca de Israel, la nación sionista de hoy, el Israel de Yahweh, el Israel bíblico, en qué condición, o sea, qué tiene que ver la nación de Israel de hoy con el Israel de Yahweh en las Escrituras. Ese no va a ser el tema en cuestión hoy, eso lo hemos discutido en otros temas donde específicamente hemos hablado acerca de el Israel de Yahweh. Hoy simplemente el enunciado y el postulado de fe es Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Yahweh. Israel es el pueblo
de la Biblia. Eso es entonces, en este caso, la tercera característica principal que debe tener toda enseñanza, toda teología yahwista nazareno. Entonces, vamos al punto teológico importante, que es que el Todopoderoso no ha rechazado a Israel. Sus promesas son eternas y el pacto es incondicional, además no es transferible. Es decir, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos habla de una elección de un pueblo, primero de una elección de un hombre llamado Abraham, luego a través de Abraham, con sus descendientes, la constitución, la conformación de un pueblo. Ese pueblo luego es conformado como una nación al pie del monte Sinai o Sinaí, y allí comienza la figura de la nación grande que el Padre tiene como propósito formar con Israel, a través de un pacto, a través de una alianza que es incondicional y que no es transferible. Por lo tanto, Yahweh no ha rechazado a Israel, no ha desechado a su pueblo. La gracia de Yahweh es para todos, sin excepción de grupos étnicos. Ciertamente, Yahweh tiene un plan de redención, de salvación para la humanidad entera. Pero con Israel tiene un proyecto, un propósito de que este sea el pueblo que ilumine al mundo, que ilumine a las naciones, porque es el pueblo donde reside, donde comienza toda la historia y por medio del cual se desarrolla para ser instrumento al mundo de la proclamación del mensaje, de la buena noticia, de las buenas nuevas, del evangelio del reino, del proyecto de redención. Entonces, todas las naciones del mundo serán bendecidas, como le dijo el Padre al patriarca Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Ese es un proyecto que está claro, pero la piedra angular de ese proyecto, después del Mesías, que es el protagonista de todo esto, como instrumento del Padre, que es el creador de todo el proyecto, entonces es el pueblo de Israel. Entonces, el Todopoderoso no se ha separado de Israel. El Todopoderoso no ha abortado su propósito. El Todopoderoso no ha desechado ni ha dejado el plan que tiene con su pueblo Israel. En Romanos 4 y 5, Pablo declara que las promesas a Israel fueron dadas por la fe de los patriarcas y no sobre la base de castigo y recompensa. Y en Romanos 11, 1 y 2 dice: digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? En ninguna manera. Fíjense cómo aquí Pablo expresa tajantemente: en ninguna manera ha rechazado el poderoso Dios, Yahweh, a su pueblo. Porque también yo soy israelita. Fíjense que aquí Pablo no dice porque también yo soy cristiano, dice porque también yo soy israelita. La identidad del pueblo de enseñanza yahwista nazarena es la identidad israelita, porque Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo de Yahweh. Entonces, es la identidad primigenia de la comunidad de fieles, de la comunidad de creyentes, de los hijos de Yahweh, de la familia de Yahweh. ¿Sí? Lógicamente que con la distorsión histórica que ha tenido el tema de la fe bíblica, hoy existen miles de denominaciones, porque a falta de una identidad propia bíblica original que tiene la Escritura para el pueblo de Dios, pues los grupos religiosos se han creado sus propias identidades. Y por eso hay una disociación de identidad con la identidad bíblica, y cada grupo religioso ha creado su propia identidad, que se entiende como una denominación, y en función de eso es que actúan, enseñan y existen. Nosotros, los yahwistas nazarenos, nos identificamos como israelitas en cuanto a identidad de pueblo, pueblo de Elohim, pueblo de Dios, pueblo de Yahweh. Entonces, Pablo dijo: yo soy israelita. Dice más: de la simiente de Abraham. Abraham siempre va a ser el punto de partida, siempre va a ser la raíz de todo este asunto, del propósito y del concepto pueblo de Dios. Luego sigue diciendo: de la tribu de Benjamín. Fíjense que aquí no dice
por ejemplo, yo también soy cristiano de la denominación bautista o pentecostal, de la corriente ortodoxa, extremista, conservadora o liberal. No, no dice nada de eso. Dice israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando literalmente del pueblo de Israel, ¿sí? Quiere decir que si Pablo se identifica como un israelita y mantiene su conexión con Abraham y con el linaje de Israel y con la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces, en síntesis, se identifica como judío, pues no puede ser cierto que cuando la persona, bien sea de origen judío o de origen gentil, se convierte a la fe bíblica mesiánica, debe desprenderse, especialmente los israelitas, de su identidad. No, son las naciones que vienen a ser parte del Israel de Dios, del Israel de Yahweh. Son los creyentes de origen gentil los que vienen a cobijarse bajo la sombra de la figura del pueblo de Israel. No al contrario, que es como ha hecho la religión institucionalizada, que ha llamado a los judíos y a los israelitas a venir a hacerse cristianos y rechazar y abandonar su identidad hebrea, su identidad israelita. Es por eso que se constituyó un resurgimiento de un movimiento que se conoce hoy día como los judíos mesiánicos, que siguen siendo cristianos en esencia teológica, doctrinal, con algunas diferencias lógicamente, pero que lo que sobresale de este movimiento es que han rescatado su identidad como judíos. Claro, estoy hablando de el movimiento original, porque lógicamente que con el desarrollo, con el pasar del tiempo, este movimiento se ha llenado, se ha plagado, en sentido positivo, digamos la palabra plagado, se ha plagado de gentiles, de creyentes de origen gentil, que han hecho que la cosa cambie un poco y se confunda un poco. No todos los que forman parte del movimiento judío mesiánico son judíos, ¿sí? Estoy hablando de judíos, como lo dice Pablo, de la simiente de Abraham y de la tribu, de alguna de las tribus de Israel. Entonces, estamos hablando de creyentes conversos a una fe judío-mesiánica en el contexto de los judíos mesiánicos. Pero en el contexto del Israel bíblico, del Israel de Yahweh, hay una identidad bien definida de un pueblo que es el mismo pueblo al cual el Mesías vino y al cual el Mesías instruyó, enseñó, y desde el cual el Mesías eligió a los que hoy se conocen como apóstoles para que llevaran esta buena nueva, este proyecto a las naciones. Entonces, eso es importante saber, que no ha desechado el poderoso a su pueblo al cual antes conoció. Recalcamos, repetimos, la teología yahwista nazarena, la enseñanza bíblica mesiánica nazarena, tiene que reconocer que Israel es, desde el principio, sigue siendo y seguirá siendo hasta el final, el pueblo de Dios. Es la identidad de pueblo. Las demás son creaciones de los hombres, denominaciones, en todas las denominaciones que existen dentro de la religión institucionalizada conocida como cristianismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo a Yahweh, tu poderoso. Yahweh, tu poderoso, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y repito, no es especial en cuanto a asunto étnico, genético o de superioridad racial de ninguna manera. La especialidad de este pueblo es ser el linaje, la descendencia de Abraham, el hombre que Yahweh escogió para este propósito. Luego viene Isaías 41, versículos 8 y 9, donde dice: mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Qué bonito escuchar a Yahweh llamar a Abraham mi amigo. No cualquiera es reconocido como amigo de Yahweh. Porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces, estas palabras que son dirigidas a Abraham, ¿verdad? O estas palabras que hacen referencia a Abraham, el amigo de Yahweh, son extendidas al pueblo de Israel, que es la extensión de Abraham, que es la descendencia de Abraham. Luego, Isaías 49, 15 y 16 dice:
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta retórica a la que evidentemente la respuesta es no. Una madre no se olvida de su hijo que dio a luz. Luego dice, aunque se olviden ellas, que es una cosa difícil que suceda, yo no me olvidaré de ti. He aquí en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, refiriéndose a Jerusalén, a Israel, al pueblo y a la tierra elegida. Jeremías 31, 35 y 36 dice, así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y dice, si estas leyes faltaren delante de mí, dice Yahweh, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Es decir, que este pueblo que tiene esa promesa de ser la nación grande, que representa al Mesías Yeshua y al proyecto de redención para el mundo, mientras que existan estas leyes que rigen el universo y la creación, entonces seguirá existiendo el proyecto, propósito, elección y alianza del Padre Eterno con su pueblo Israel. Entonces, estimados hermanos y amigos, desde esta perspectiva, la enseñanza yahwista nazarena rechaza totalmente, contundentemente, los postulados del cristianismo histórico y de la teología cristiana en general, en el sentido de que Israel ya no es pueblo de Yahweh, sino que ahora lo es la iglesia, según lo establece la conocida teología de la sustitución o del reemplazo. Es decir, este es el centro, el meollo del tema de hoy. La teología, la doctrina, la enseñanza yahwista nazarena rechaza totalmente todos los postulados de la religión institucionalizada conocida como cristianismo, que enseña lo que se conoce como la teología de la sustitución o del reemplazo. Es una doctrina que establece que Israel dejó de ser pueblo de Yahweh por rechazar a Yeshua el Mesías o Jesucristo, que va más allá y acusa de deicidio al pueblo Israel y lo acusa de, por esta causa, haber matado a Dios, porque deicidio es matar a Dios, en esa esquizofrénica doctrina de que Jesús es Dios. Entonces, que los judíos mataron a Dios, mataron al Hijo de Dios, porque Hijo de Dios y Dios en la teología esta dualista como que significa lo mismo. Entonces, en síntesis, que Israel dejó de ser pueblo, el pueblo de Yahweh, el pueblo del pacto, ese pueblo que vemos en la Biblia, todo lo que se dice de él y todas las promesas que hay sobre él, el pueblo con el que Yahweh hizo la alianza primera y segunda, alianza antigua y alianza nueva, las dos fueron con el pueblo de Israel. Es incluso llamativo que la alianza nueva en el libro de Jeremías no se menciona que haya sido establecida con ninguna otra nación que no sea Israel, en sus dos casas, el Israel del norte, el Israel del sur. El Israel entero es el destinatario tanto del primer pacto como del segundo pacto, como de la nueva alianza de la que habló el Mesías Yeshua, que vino a restaurar en su ministerio. Entonces rechazamos contundentemente, totalmente la teología del reemplazo. Ningún pueblo ha reemplazado al pueblo de Dios, que es el que está en la Biblia. Ninguna iglesia, ni católica, ni evangélica, ni protestante, ni ninguna de sus variantes, ninguna iglesia que no sea del pueblo de Israel ha sustituido a Israel en ninguna manera. El cristianismo histórico ha sido permeado desde sus raíces por una posición teológica que consideramos antisemita. Bueno, más que antisemita es antijudía, antiisraelita, porque antisemitismo ya es un concepto como más amplio cuando vamos al término de quiénes son los semitas. No solamente los judíos son semitas, entonces más bien sería antiisraelita e inaceptable bíblicamente, y la mayoría de los teólogos aceptan la teología del reemplazo como válida. Es decir, en el cristianismo en términos generales, la mayoría de los teólogos, con algunas pocas excepciones, aceptan como válido esta doctrina, esta teología de que
Israel fue reemplazado por la iglesia cristiana, cosa que no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero que las teologías cristianas, los dogmas de la iglesia han pasado por encima de las escrituras e inclusive tienen mayor autoridad que ella en muchos casos. Entonces, la mayoría de los teólogos acepta esto como una realidad. La iglesia lo establece como una sana doctrina, como un fundamento de fe verdadero. Contrario a esto, la teología yahwista nazarena defiende la verdad bíblica de que Israel es el pueblo del pacto. Vamos a decirlo nuevamente. Israel es el pueblo del pacto, es el pueblo de la Biblia, y que esta verdad no ha sido cambiada nunca, sino todo lo contrario, afirmada y asegurada tanto por las escrituras hebreas como por los escritos nazarenos conocidos como Nuevo Testamento. Los únicos que han cambiado esta verdad han sido los líderes religiosos que han querido establecer su denominación religiosa, porque no solamente lo hizo la Iglesia Católica, sino que lo han hecho todas las iglesias cristianas, esto de colocarse en el lugar de Israel. Si usted revisa el cristianismo, pues el cristianismo en general consideran que ellos son el pueblo de Dios y que Israel dejó de ser pueblo de Dios y fue desechado. Aunque ahí, dentro del pueblo evangélico, sobre todo, algunos movimientos que se identifican más con el pueblo de Israel, pero igual mantienen esa enseñanza de que los judíos o Israel tienen que convertirse en cristianos y abandonar ese contexto hebreo o judío. Yahweh es un Elohim de pactos y la escritura muestra de una serie de pactos o alianzas establecidos entre él y hombres escogidos que lleva por consecuencia al establecimiento de un pacto entre él y un pueblo, y ese pueblo es Israel. Ese pueblo es Israel. Los pactos referidos están aún vigentes, es decir, que no son anulados con la llegada del ministerio del Mesías, su muerte y o su resurrección, y avanzan hacia su total consumación con la introducción final y completa del reino de Yahweh en la tierra de Israel. Aquí está condensado, compactado todo lo que es ese proyecto, una elección de un pueblo, un Mesías para que encabece a este pueblo en ese proyecto de redención para la humanidad y el establecimiento del reino de Yahweh, que es una restauración y renovación del modelo original que el Padre Eterno quiso para la humanidad. Entonces estos pactos están vigentes. Estos pactos son los siguientes. El pacto de Dios con Noé, que lo podemos encontrar en Génesis 9. Luego el pacto de Dios con Abraham, que lo podemos ver en Génesis 12 al 17. El pacto de Dios con Israel, Éxodo 19 y 20. La primera alianza, la alianza antigua. El pacto de Dios con David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 29. Entonces la enseñanza yahwista nazarena, en virtud de la vigencia del pacto con Israel, muestra constantemente cómo Israel no ha sido sustituido. Vamos a decirlo de nuevo con énfasis. Israel no ha sido sustituido como pueblo de Yahweh y mostrará además la manera en que este pueblo finalmente será reunificado. Nosotros creemos en la reunificación de Israel y restablecido en la tierra de Israel como testimonio de la fidelidad del Omnipotente para con su pueblo. Yahweh es fiel y desposó en figura metafórica a su amada Israel y no adulterará en contra de ella, sino que será fiel hasta restaurarla y consumar todo su propósito con su amada Israel. Ezequiel 36, versículos 23 al 28, yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Esto tiene mucho que ver con la esencia del Padre y su proyecto con el mundo, pero también con su nombre que ha sido profanado, no solamente la pronunciación de su nombre, sino su persona, Elohim, que ha sido profanado en las naciones. Luego dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Esto está hablando de una promesa de
reunificación, de restauración del pueblo de Israel. Entonces esparceré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas las impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que lo pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, esta es una palabra que mantiene en vigencia el proyecto de Yahweh y el propósito de Yahweh con su pueblo Israel. Como dijimos en un principio, no estamos discutiendo en qué condiciones ahora mismo está el pueblo de Israel, si en disciplina, si bajo juicio o cómo. Estamos hablando de la nación de Israel, sino que estamos viendo que hay promesa de restauración y de bendición al final de todo para Israel, que será cumplimiento del propósito del Padre con su pueblo. De manera que, por todo lo antes dicho, cuando una persona viene a la fe mesiánica nazarena, no solamente experimenta el perdón de sus pecados y una nueva vida en el Mesías, que es lo que comúnmente se escucha en el mensaje evangélico de la predicación, el mensaje cristiano: acepta a Cristo y salvo serás, acepta a Cristo y recibe el perdón de tus pecados. Básicamente eso es lo que se habla en el evangelio, en la predicación evangélica. No solamente eso, ¿verdad?, recibe una persona cuando viene a la fe mesiánica nazarena, sino que además viene a formar parte de un pueblo. Y esto es importantísimo, con esto estamos terminando. Cuando una persona de origen gentil de las naciones se convierte a la fe mesiánica nazarena, acepta a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como el Mesías Redentor, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces recibe, por ende, por poner la confianza en su sacrificio, el perdón de los pecados, y comienza una vida nueva, comienza una regeneración. Pero una cosa muy importante es que es injertado en un pueblo único, bíblico, y ese pueblo es el Israel de Yahweh, tal como lo explica el Israel de Yahweh, tal como lo explica Pablo en Romanos 11. No vamos a hoy analizar todo lo que dice Romanos 11, pero en síntesis allí se habla de que el pueblo que no era pueblo vino a ser unido en el Israel, que es el pueblo como un olivo natural, donde juntas las ramas de origen gentil y de origen judío vienen a ser uno en el Mesías. Tiene que ser Israel. No puede ser una denominación cristiana que está atomizada y que la religión cristiana está atomizada. Está como un ser de múltiples cabezas, con todas sus denominaciones, miles de denominaciones. No puede ser esa la identidad del pueblo de Dios. Hay una sola identidad bíblica. Usted no va a encontrar en la Biblia la identidad que le han dado los hombres en sus denominaciones. En general, la única identidad bíblica del pueblo de Dios es Israel, es israelita. Y es a ese pueblo al que se une el converso de entre las naciones. Lo quiera reconocer o no, si no lo quiere reconocer, pues simplemente se pierde usted esa herencia. Si usted prefiere identificarse con su grupo religioso, la denominación que tenga, pues esa es su decisión, usted es libre, pero la Escritura es bien clara y muestra cuál es el pueblo al cual nosotros somos unidos por medio de la fe en el Mesías y cuál es el pueblo que será el que estará como reyes y sacerdotes en el reino de Yahweh prometido. Con esta palabra, mis estimados hermanos y amigos, concluimos esta tercera parte de lo que viene siendo las características principales de la enseñanza yahwista nazarena. Israel, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Dios, nunca ha sido desechado, nunca ha sido dejado su propósito y se cumplirá su propósito con Israel y con el mundo entero. Que la paz y la bendición del Padre Eterno sea con todos ustedes y será hasta la próxima ocasión cuando estaremos nuevamente en nuestra escuela yahwista, escuela bíblica yahwista nazarena. Shalom para todos.